Hoy quiero que hablemos en series de serio. Digo en serio de series. Vamos a ponernos filosóficos durante un momentito. Os lanzo una pregunta muy importante. ¿Qué es una serie de televisión? Y diréis, vaya mierda de pregunta, Tubik. ¿Para qué sirve esa pregunta? Es sobrepensar las cosas. Bueno, pues os prometo que al final de este vídeo os habré convencido de la importancia que tiene esta pregunta. Y es que efectivamente, ¿para qué demonios sirve esta pregunta? ¿Para qué demonios quiero saber qué es una serie de televisión? Bueno, pues tiene dos puntos de vista, uno teórico y otro práctico. Empecemos por el práctico. Si sabemos qué es una serie, podremos decir si una serie es buena o no, ¿no? Es decir, para juzgar una serie primero habrá que saber lo que es, porque si no, no sabremos qué estamos juzgando. Entonces, ¿qué es una serie de televisión? Bueno, pues podríamos decir que es una historia, como puede serlo una película o un corto, pero que tiene la peculiaridad de estar contada en televisión y al ser una historia a largo plazo en un arco argumental. Arco argumental que dentro tiene sus propias mini historias con sus propios nudos y desenlaces que hacen que se mueva este arco argumental del que hablábamos. Gracias a esta característica de estar contada a largo plazo, el medio de la televisión configura una especie de características únicas a las series de televisión, como por ejemplo la continuidad, es decir, historias que están desarrolladas a lo largo de mucho tiempo, separadas en temporadas, relacionadas entre sí, como por ejemplo las temporadas de Expediente X. El desarrollo de personajes a largo plazo de una manera más real que el de las películas, como por ejemplo el de Walter White en Breaking Bad, en el que vemos cómo se vuelve más malo cada temporada. Y aquí es donde empieza lo controvertido, el entretenimiento. La televisión, desde su nacimiento y en un contexto capitalista, está hecha para ser vista por el mayor número de personas. Y para ello, las cadenas que se pelean por tener el mayor número de audiencias tienen que hacer series que lleguen al mayor número de targets y para ello también tienen que ser entretenidas, sacrificando un poco la parte artística del medio. Véase muchas de las series españolas como por ejemplo Los Serrano o todas las comedias de los 90 de América. De este último punto salen otros subpuntos como por ejemplo las tramas, que dado que tienen que ser entretenidas, una serie sobre nada no tendría sentido, es decir, tiene que ser un tema relevante, algo que tú quieras ver. Y además, por ejemplo, en el sistema americano hay unos géneros en los que se tiene que adscribir. Por ejemplo, está la sitcom, que dura 20 minutos y que obviamente tiene que hacer gracia. Y luego está el drama, que dura 40 minutos y que, bueno, pues tiene que ser un drama. Está, por ejemplo, The Big Bang Theory en comedia o CSI en drama. Y es importante que no haya mezcla de géneros. Y bueno, ya mirando un poco más hacia el pasado, esto ya no es tan presente. Es verdad que la televisión era un sitio en el que los actores eran malos y trabajabas en televisión y que además la calidad de imagen no era precisamente cinematográfica. Y con todos estos puntos, como os he dicho, se puede saber si una serie es buena o no, ya que sabemos si es una serie o no. ¿No? Antes de asustaros con lo que estoy diciendo, seguid un poco mi pensamiento. Vamos a analizar casos prácticos. Continuidad. Las historias se desarrollan a largo plazo en temporadas conectadas entre sí. Entonces doy por hecho que American Horror Story, que tiene temporadas conectadas únicamente por temática y no por historia, es una mala serie. Desarrollo de personajes. Bueno, doy por hecho que Los Simpson, que es una serie que lleva más de 25 temporadas y los personajes apenas han cambiado, es una mala serie. Entretenimiento, targets generales... Bueno, entonces doy por hecho que series como True Detective, Mad Men o Aníbal, que optan por llegar a un sector más pequeño de la audiencia con un estilo más pausado y conversaciones más lentas, que sacrifican un poco el entretenimiento por el arte o incluso lo mezclan. Supongo que esas son malas series. Series con tramas relevantes. Bueno, pues entonces supongo que Seinfeld es una mierda. Y entonces sobre los géneros cerrados, supongo que dramedias como Orange is the New Black son muy malas. Y como os he dicho, eso de tener actores buenos y encima una calidad cinematográfica de imagen, supongo que hacen el HBO la peor cadena que hay en la televisión. Vale, os preguntaréis a dónde voy con esto, así que dadme un momentín porque voy a dar la vuelta a la cosa. Os he hablado del sentido práctico de la respuesta a la pregunta ¿qué es una serie de televisión? El saber qué es una serie y por ende saber cuándo una serie es buena o no. Y ahora vamos a hablar de su uso teórico. Todas esas series, que en su mayoría son series aclamadas por la crítica, os pregunto, ¿dejan de ser buenas por saltarse esas reglas? ¿Los Simpson deja de ser buena
por no tener desarrollo de personajes, Mad Men deja de ser buena por tener un estilo quizás más pausado, Orange is the New Black es una mierda por mezclar drama y comedia, o realmente todo esto las hacen más especiales y por ello mejores. Y es que veréis, lo importante de la pregunta y su respuesta es su uso teórico, es decir, señalarlos cuáles son los límites. ¿Y por qué? Porque ¿para qué están los límites si no están para saltárselos? El cine, la literatura, la música, la pintura y demás artes se ponen barreras constantemente para atravesarlas. Ese es el motor del arte. Y la televisión es otro ejemplo más de esto. Hace 30 años lo importante era llegar al mayor número de audiencia para tener una serie constantemente en la parrilla, y ahora de repente a lo mejor también es importante tener una base sentada de fans aunque sea menos audiencia, o incluso es más importante que la serie esté aclamada por la crítica. El mundo cambia constantemente. Y es que precisamente lo que es una serie de televisión ahora mismo seguramente no tenga nada que ver con lo que va a ser una serie de televisión en el futuro. Quiero decir, ¿qué sería de la serie de televisión ahora si Netflix no hubiese dicho un día: oye, ¿por qué en vez de echar las series de televisión a una hora, un día, no las ponemos por streaming y que la gente las vea en el orden que ellos quieran? O si la HBO hubiese dicho: oye, vamos a intentar llegar a un número más selecto de gente, pero que a lo mejor le interesa algo con más calidad. Así que nunca olvidéis haceros preguntas como estas: ¿qué es una serie de televisión? Y sobre todo, cuando tengáis la respuesta y tengáis esos límites, no olvidéis intentar atravesarlos. Y mientras pensáis la respuesta, os invito a que le deis a me gusta, os suscribáis y esas cosas. Y bueno, luego podéis dejarme un comentario con lo que opináis. Y al final de este mes, pues los comentaré en ese vídeo de comentarios que voy a hacer al final de mes. Y hasta entonces, 2Geek out.